Caballo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. A tiempo y fuera de tiempo, la palabra de Dios para ti. Un programa en el que la palabra de Dios es proclamada, presentándote una variedad de temas doctrinales, morales, alentadores y devocionales para la edificación del espíritu y para fortalecer tu relación con Dios. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos acompañan en esta transmisión. Esto es A Tiempo y Fuera de Tiempo y con ustedes pues su servidor Juan Abanto. Es un placer para nosotros hacer esta transmisión una vez más. Gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo en el que nos disponemos a escudriñar su palabra y seguir aprendiendo, seguir conociendo, seguir creciendo un poquito más espiritualmente. Estamos desarrollando una breve serie de lecciones sobre esa declaración que se ha convertido en una frase proverbial, como habíamos dicho en nuestra introducción el jueves pasado. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y examinábamos esa frase en su contexto y pues el día de hoy vamos a responder una, si no es las tres preguntas que habíamos postulado en nuestra introducción, en nuestra anterior transmisión. Así que le damos a todos ustedes una cordial bienvenida una vez más. Y recuerden que si hay comentarios o preguntas, siéntanse por favor en la libertad de hacerlas y podamos pues abordarlas en algún momento. De repente en una clase, en un estudio, podemos hablar al respecto. ¿Okay? Estamos al pendiente de sus comentarios y preguntas y con mucho gusto estaremos respondiendo lo más pronto posible. Como dije en nuestra introducción, postulamos tres preguntas después de haber examinado la expresión dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, con la intención de darle mayor claridad a esta declaración, porque decíamos que pues lamentablemente ha sido mal interpretado y mal aplicado por algunos grupos religiosos, dando lugar pues a una distorsión al texto, ¿no? Y algunas prácticas extremas, por un lado extremadamente fanáticas, ¿no? Y por otro lado extremadamente contrarias a lo que se supone debería ser el comportamiento o la conducta de aquellos que dicen ser hijos de Dios, que utilizan sus principios, sus conductas éticas y morales de una buena manera, mientras se conducen o se comportan cumpliendo su rol como ciudadanos, ¿no? Entonces, para evitar estos extremos, lo que nosotros procuramos es someternos y sujetarnos a una traducción, a una interpretación del texto en su contexto, ¿no? Cómo debió haberse entendido cuando fue dicho. ¿Okay? Así que les recordamos que estamos en el libro de Lucas capítulo 20, verso 19. Vamos a cambiar nuestra pantalla rápidamente. Ahí estamos, por allá. Muy bien. Las tres preguntas que propusimos después de haber examinado el contexto en nuestra anterior lección tienen que ver con, número uno, ¿cuál es el significado de la expresión dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? También
si estaba siendo Jesús indiferente o rebelde en relación al poder político y militar del imperio con esta declaración. Y número 3, si se debe interpretar como una licencia o un permiso para evadir nuestras responsabilidades civiles o como ciudadanos frente a la autoridad y el gobierno. Es muy importante, considero que es muy importante que se haga una interpretación adecuada en torno al contexto histórico del pasaje, ¿no? En el contexto en el que el Señor Jesús profirió esas palabras, pero también en el contexto del libro cuando fue redactado, ¿no? Y ya que esta expresión aparece en Mateo, Marcos y Lucas, recordemos que cada libro fue escrito en una fecha diferente, pero esos libros, al ser escritos, estaban también siendo escritos en un contexto inmediato, ¿no? Haciendo una referencia, por supuesto, a las palabras del Señor Jesús durante su ministerio, pero los mismos libros en sí tenían un contexto inmediato también. Entonces es importante, ¿no? Que logremos identificar cuál era el propósito, cuál era la intención tanto del Señor cuando hizo mención de estas palabras, como también del contexto en el que los escritores, ¿no? De Mateo, Marco, Lucas y Juan lo usaron y cómo sus lectores debieron entenderlo también. Entonces, si logramos entenderlo como lo entendieron los que escucharon esta expresión en los propios labios del Señor Jesús, como también como lo entendieron aquellos que leyeron, ya sea en Mateo, en Marcos o en Lucas, podemos tener la seguridad de que estamos entendiéndolo bien, ¿no es cierto? De todas maneras, hay varias barreras que tenemos que superar y quizás no logremos entenderla al 100% como se entendió en su contexto inmediato, pero necesitamos hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Y no simplemente usar esta expresión sin ningún reparo, sin ningún cuidado, porque si así lo hiciéramos, entonces lo más probable es que vamos a cometer muchos errores en la praxis, ¿no? En nuestro día a día, ya sea haciendo cosas bajo una pseudo autoridad o autorización de parte del Señor, donde el Señor no ha dado autorización, ¿no? Para ciertas conductas, o cometiendo los excesos de la rebelión, la anarquía, ¿no? El no someternos, el no querer sujetarnos a las autoridades. Entonces, eso seguramente daría un muy mal testimonio de aquellos que dicen ser hijos de Dios. Muy bien, entonces vamos a hacer una oración y entonces entramos al examen de nuestro texto. Padre eterno, te alabamos y damos las gracias. Gracias por este día en el que nos disponemos a escudriñar tu palabra. Te pedimos por favor guía y dirección, sabiduría, las palabras adecuadas para poder explicar, para poder comprender tu palabra, tu mensaje y poder, por supuesto, hacer las aplicaciones necesarias en nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo por todo lo que haces por nosotros. Amén. Muy bien. Para quienes no han visto la primera lección sobre el cristiano y la política, o sobre esta expresión dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, los invitamos a buscar en la videoteca de nuestra página en Facebook nuestra transmisión del jueves pasado. En todo caso, también pueden visitar nuestro canal en YouTube, ¿no? Juan Abanto, y ubicar ahí la grabación. Si es que están interesados en conocer un poquito más sobre el contexto.
Vamos a entrar a la respuesta, a dar la respuesta de la primera pregunta. ¿Cuál es el significado de la expresión? De hecho, ya en nuestra introducción, de alguna manera dimos algunas ideas que nos podían aclarar lo que esta expresión significa. Sin embargo, lo vamos a examinar un poquito más de cerca. Siempre en el contexto histórico, ¿no? También tratando de explicar algunas palabras. Quiero empezar por el título que hemos acuñado para estas lecciones, ¿ok? El cristiano y la política. Y es que la palabra política, posiblemente en nuestro contexto inmediato, especialmente en el escenario en el que están viviendo los peruanos, ¿no? De una elección transitoria de un presidente y del el ejercicio de las funciones de este presidente transitorio, sumado a la elección de nuestro próximo presidente dentro de unos cuantos días, ¿no? Quizás el término política no suene bien al oído de los creyentes, ¿no? Para algunos ese término política como que transmite un mensaje negativo, ¿no? Por la desconfianza que se ha generado con el paso de los años, por la corrupción, ¿no? Por el abuso de la autoridad por parte de las autoridades, por el mal uso de los privilegios, ¿no? Y vamos a decirlo así, oportunidades que el estar en un cargo público le da a algunas personas. Mucha gente ya no gusta de esta terminología, no gusta de la gente que la ejerce, pero tampoco ni siquiera de los conceptos que giran en torno a esa palabra. Sin embargo, esta palabra es muy interesante, ¿ok? Política viene de una palabra griega, de una raíz griega, la cual es polites, ¿ya? Polites. Y de ahí también hay otra palabra que es polituomai. Polituomai. Polites literalmente significa ciudadano, ¿ok? Ciudadano. Esta palabra ciudadano ocurre solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra polituomai solamente ocurre 2 veces, ¿ya? Por ejemplo, polites lo tenemos en Lucas 15:15, en Lucas 19:14 y en Hechos 21:39, ¿ya? En Hechos 21:39, por ejemplo, dice, están ustedes viéndolo en sus pantallas, entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano. Ahí está la palabra, ciudadano. En griego es polites. Ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. ¿Ya? Las otras 2 ocurrencias están en Lucas 19:14 y en Lucas 15:15. Entonces, polites literalmente es un ciudadano, ¿ya? Una persona que vive en un determinado país y que debido a su ciudadanía le corresponden asumir responsabilidades y por supuesto también derechos, ¿cierto? Ahora, polituomai, que solamente ocurre 2 veces, va a ser utilizado por el apóstol Pablo y por Lucas, por Pablo en Filipenses 1:27, vamos a ir ahí un ratito, en Hechos 23:1 es la otra ocurrencia. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido, ¿ok? Con toda buena conciencia he vivido. Muy bien, esta expresión aquí, vamos a verlo en el griego rápidamente, ¿ok? Dice, con toda conciencia he vivido. La palabra o la expresión he vivido, ¿ok? Como ustedes lo están observando ahí, es la palabra Strong es el G4176. Quienes están familiarizados con eso lo pueden revisar.
Pero esta es la expresión he vivido textualmente, la cual se traduce de la palabra griega polituomai. ¿Ya? He vivido delante de Dios hasta el día de hoy con una buena conciencia, haciendo una referencia a un tipo de conducta, a una forma de proceder como correspondería a alguien que es un ciudadano, ¿ok? En una determinada ciudad. Y en relación a el significado de esta palabra, es que Pablo lo utiliza en Filipenses 1:27 diciendo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La palabra que aparece ahí como comportéis es nuestra palabra griega, ¿ok? La cual también aparece en Hechos 23:1. En Hechos 23:1 Pablo dice, he vivido con una limpia conciencia delante de Dios. Y en Filipenses 1:27 les exhorta a los cristianos en Filipos a comportarse o a vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Es decir, a tener una conducta como la de un ciudadano, pero evidentemente un ciudadano del cielo, ¿no es cierto? Finalmente el apóstol Pablo va a declarar en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo va a usar una terminología que significa literalmente ser un ciudadano y que significa comportarse con un tipo particular de conducta como la de un ciudadano, porque ser un ciudadano romano obviamente tenía muchas responsabilidades, pero también muchos derechos. Por ejemplo, el apóstol Pablo apeló a su derecho de ciudadanía, ¿no? Después de que fue azotado, ¿no? En Filipos, justamente, fue azotado en Filipos. Y las autoridades, después de haberse enterado que él era un ciudadano romano, los querían despedir, ¿no? Silenciosamente, y que nadie se enterara de lo que había sucedido. Entonces Pablo les exige a ellos que vengan sus superiores a despedirlo porque, bueno, lo habían maltratado, ¿no? Siendo él un ciudadano romano. Entonces, ser un ciudadano romano tenía muchos derechos, ¿no? Muchos privilegios, pero también muchas responsabilidades. Entonces, ser un polites, ¿ok? Exigía mucho a una persona. Lamentablemente en nuestros días, ¿no? Polites o políticos, ¿no? O política ya no significa lo mismo que significaba quizás antes, lo cual es lamentable. Entonces, cuando yo pongo como encabezado, como título ahí para nuestra serie, El cristiano y la política, lo que estoy tratando de decirles es que como cristianos somos también ciudadanos, ¿ok? Somos polites, somos ciudadanos y ciudadanos sometidos o limitados a las reglas, a las normas de conducta que se exigen de un ciudadano, en este caso, es un ciudadano peruano, ¿no? Si yo me fuera, digamos, a Brasil o a los Estados Unidos o a España, en estos países tienen también sus reglas, ¿no? Tienen sus códigos de conducta para la gente establecidos en sus respectivas constituciones, en los que se les exigen a los que vayan a vivir ahí una serie de responsabilidades y les hacen saber también cuáles son sus derechos. Y yo, si fuera a vivir a estos lugares, tendría que ajustarme a los estándares de conducta establecidos en sus respectivas constituciones, ¿no? Y someterme a sus leyes. De otra manera, tendría que asumir las consecuencias de rebelarme contra esas normas establecidas. Entonces,
el ser cristianos, queridos hermanos, el ser cristianos no nos exime de cumplir, de asumir nuestras responsabilidades como parte de una sociedad, ¿no? Como parte de una ciudadanía en un determinado lugar, en un determinado país. Entonces, quería hacer ese pequeño preámbulo, ¿no? Por si está generando algún tipo de confusión nuestro encabezado. Bien, entonces, ¿cuál es el significado de la expresión dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Habíamos visto que los espías enviados por los líderes religiosos eran discípulos fariseos y también habían ahí unos herodianos, ¿ya? Vamos a leer nuevamente el verso 19 y 20 de Lucas 20. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos se había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Ok, habíamos establecido en nuestro contexto, ¿no? Cómo es que se va a desencadenar o cómo es que llegamos al punto en el que escuchamos de los labios del Señor esta declaración. Los fariseos, ¿no? Los ancianos, los maestros de la ley, habían estado escuchando al Señor previamente, ¿no? Y empezaron a cuestionar su autoridad, empezando en el capítulo 20, ¿no? ¿Con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿No? ¿O quién te ha dado esta autoridad? Haces y enseñas estas cosas, ¿ok? Como le dije, ustedes pueden examinar esta lección que está ya almacenada en nuestra página. La cosa es que el Señor Jesús, con una serie de preguntas, desbarata finalmente las intenciones de cuestionar su autoridad y él finalmente no les dice con qué autoridad hacía esas cosas y más bien les cuenta dos parábolas, ¿no? Dos parábolas que después de haberlas escuchado ellos entienden que el mensaje de esas parábolas era dirigido justamente a ellos, ¿no? Ellos se sintieron aludidos con el mensaje contenido en las parábolas. Y entonces, con mucha más fuerza, ellos buscaban cualquier ocasión, cualquier oportunidad para hacerlo tropezar, hacerlo caer. Y entonces no les va a interesar a ellos la posición de autoridad que tienen como líderes religiosos, como maestros de la ley, ¿no? No les va a interesar el qué dirá la gente, su buen testimonio. Lo que les interesa es simplemente callarle la boca al Señor y no les importa, ¿no? Pagarle a alguna gente para dar un mal testimonio, ¿no? Ellos enviaron espías que se simulasen justos. Entonces, no les importa si comprometen a otras personas a hacer algo que no deben hacer algo malo, con el único objetivo de sorprenderlo al Señor en alguna palabra, para poder así, como dice el verso 20, entregarlo al poder y autoridad del gobernador, ¿no? Y entonces ellos empiezan a preguntar, ¿no? Ellos van a preguntar, ¿es lícito dar tributo al César o no? De una forma muy perspicaz y muy sutil, aparentemente bien intencionados, hacen esta pregunta. Pero en el verso 23 dice, mas él comprendiendo la astucia de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis? Al Señor Jesús no lo iban a sorprender. Estamos en la etapa final, en la última semana, prácticamente hablando de su ministerio terrenal. Y entonces, como dijimos, el Señor Jesús ya va conociendo que está próxima su partida y el cumplimiento de su misión. El Señor Jesús ya no se va a tapar nada, ya no se va a guardar nada,
¿ok? Y va a hablar claramente, ¿ok? De una forma muy estricta, eh, muy consciente obviamente de qué es lo que eso va a desencadenar y cómo eso va a influir en su ministerio, ¿no? Y en el cumplimiento de su misión. Bien, la cosa es que con palabras lisonjeras, ¿no? Como tratando de empatizar y congraciarse con él, estos fariseos y herodianos vinieron con esta pregunta, ¿no? Pretendiendo lograr así una respuesta pues satisfactoria para sus malvadas intenciones. Muy bien. ¿Quiénes son los herodianos? ¿Ya? ¿Quiénes son los herodianos? Aquí en el texto que hemos leído en Lucas tenemos a los principales sacerdotes y los escribas pretendiendo echarle mano al Señor y contratando algunos espías, ¿no? Para que vinieran con este cuestionamiento. Ok, en Mateo 22:16 dice que enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Ahí está. Los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos. Estos maestros son tan particulares, ¿no? Yo no quisiera ser un discípulo de este tipo de maestros porque ser un maestro de ellos no eh, te asegura ningún tipo de bienestar, ni intelectual, ni académico, ¿no? Ni espiritual, menos tampoco físico, porque ellos, a la menor oportunidad que se les presente para lograr sus objetivos, pueden utilizar a sus propios discípulos como carne de cañón, ¿no? Y exponerlos y involucrarlos en cualquier pecado, ¿no? Cualquier cosa negativa con el propósito de solamente lograr sus objetivos. Y entonces los tenemos aquí enviando a algunos de sus discípulos, es decir, los que se están entrenando, los que se están capacitando, los que están en la escuela de los fariseos, junto con los herodianos. Ok, hemos hablado mucho acerca de los fariseos, pero muy poco probablemente de los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran un grupo que en varias ocasiones se alió con los fariseos oponiéndose a Jesús. ¿Ya? Acerca de su carácter y doctrinas, no se sabe mucho o con mucha certeza. Se supone que se trataba de un movimiento político judío que simpatizaba especialmente con la casa de Herodes, ¿no? En este caso de Herodes Antipas. Pero especialmente, sus partidarios se sometían de buena voluntad al poder romano y sostenían que era justo pagar tributo a los emperadores, cosa que por supuesto negaban los fariseos. Pero es interesante verlos interactuando juntos aquí, ¿no? Los fariseos, los maestros de la ley, enviando a sus discípulos de la manito con los herodianos, ¿no? Como hermanos, como muy íntimos, con la intención de ponerle esta trampa al Señor Jesús. Lo que observamos aquí es que con la intención de aprovechar cualquier oportunidad para ponerse por encima de aquel que, digamos, les está haciendo perder popularidad, les está haciendo perder prestigio, ¿no? Los está desenmascarando públicamente. Ellos van a aliarse con quien esté disponible, aún con aquellos que no comparten sus propias ideologías, ¿no? En este caso los herodianos. Pero es interesante también que decidieran establecer esta alianza con los herodianos, especialmente cuando ellos eran personas que estaban a favor de que se pagaran los impuestos. Y es que, de alguna forma, estratégicamente hablando, si Jesús dice algo que no guarde relación con los principios de estos herodianos, ellos lo van a aprovechar para
usarlo en su contra, ¿no es cierto? Entonces ellos van a ir directamente, obviamente como simpatizantes de Herodes o del imperio, ¿no? A dar sus descargos sobre la respuesta que el Señor Jesús haya podido dar. Bien, entonces es muy sorprendente, ¿no? Cómo se han confabulado con los fariseos, a pesar de sus opiniones políticas totalmente distintas. Esto es una muestra, pues, de que eh, ellos no estaban dispuestos a perder ninguna oportunidad. Entonces, habían encontrado eh, un grupo de personas que tenían en Jesús un amigo en común, ¿no? Un enemigo en común, perdón. Por lo tanto, ellos se iban a hacer amigos. Entonces, lo primero que vamos a decir en relación a esto es que la pregunta que viene por parte de los espías es una pregunta capciosa o una pregunta a la que se cataloga como cargada. ¿Y cuál es el propósito de este tipo de preguntas? Las preguntas capciosas o preguntas cargadas. El propósito es básicamente hacer caer a aquel a quien se le hace la pregunta. Es decir, que la persona se vea atrapado, ¿no? en sus pensamientos al intentar responder esa pregunta, pero obligado a dar una respuesta, ¿no? Una respuesta que le cause más problemas todavía. Entonces, ellos venían, ¿no? firmemente determinados a hacerlo tropezar en cuanto a sus palabras, como dice el texto. ¿Ya? Aquí está, verso 20. Y echándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de, o con el propósito de, sorprenderle en alguna palabra. Bien, entonces el Señor Jesús automáticamente va a identificar y va a concluir que su propósito era solamente tentarlo. Las palabras del Señor Jesús fueron, ¿no? En el verso 23, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Automáticamente el Señor Jesús identifica la pregunta como una oportunidad por parte de ellos para tentarlo, ¿no? Para hacerlo caer, para hacerlo tropezar, para meterlo en problemas. ¿Ya? Esto, esto es vamos a decir así, eh, es un aspecto importante que tenemos que mantener en nuestra mente para la respuesta que va a dar el Señor Jesús, ¿ya? De una forma muy sabia. La intención es hacerlo caer, es tentarlo, ¿ya? Con esta pregunta. Por lo tanto, la respuesta tiene por propósito evitar, ¿no? Que él sea tentado o eh, sea hábilmente comprometido en sus palabras. ¿Ok? Número 2. Jesús mostró en esta oportunidad exactamente lo que significa ser no solamente sencillos como palomas, sino también prudentes como serpientes. El Señor estaba dispuesto a contestar esta pregunta importante. ¿Ok? No es que el Señor Jesús tampoco pretendiera evitar la pregunta o no dar una respuesta. De hecho, lo va a hacer, pero lo va a hacer con sabiduría. Haciendo un breve paréntesis aquí, creo que también nosotros podemos utilizar esa misma metodología en algunas situaciones en las que se hacen preguntas capciosas, preguntas cargadas, que tienen por propósito, ¿no? De repente exhibir alguna falta de conocimiento sobre algún tema. De hecho, tenemos que aceptar que no lo sabemos todo y que van a haber oportunidades en las que no sabremos la respuesta para alguna pregunta. ¿Ok? Y habrán personas que utilizarán eso, ¿no? Como una oportunidad para hacernos dudar o para hacernos caer. Tenemos que ser sabios,
para lidiar con ese tipo de situaciones. Seguramente si no sabemos podemos ir a estudiar el tema y si nos dan la oportunidad, pues dar una respuesta acertada, ¿no? Si es que se amerita dar una respuesta. Pero bueno, aquí vemos al Señor Jesús una prudencia o una astucia, ¿no? Como la de las serpientes. El Señor Jesús lo dijo. Sean sencillos o mansos como palomas, pero astutos como las serpientes. ¿Okay? Sin ninguna alusión, por supuesto, al modus operandi de Satanás, sino a lo que se observa en la naturaleza, ¿no? Ok. Sin embargo, antes de contestar la pregunta, era necesario exponer la hipocresía y malicia de los fariseos. ¿Ok? Porque Jesús hace la pregunta, ¿no? ¿Por qué me tentáis? Y él hace la pregunta porque él sabe el carácter de aquellos que han enviado a estos chivos expiatorios para hablar por ellos. Él sabe quiénes son, porque ya, como examinamos en nuestro contexto, él ha venido lidiando con ellos por un buen rato, ¿no? Hasta que finalmente ellos no soportan más y atacan. No vamos a decir de frente porque están enviando un escudo humano, ¿no? Para que haga el trabajo por ellos. Pero el Señor Jesús sabe con quiénes está lidiando. Por lo tanto, el Señor Jesús no va a desaprovechar esta oportunidad para exhibir o desenmascarar la hipocresía de estas personas, ¿no? La hipocresía y la malicia de los fariseos, los ancianos, los maestros de la ley. Su fingida admiración de Jesús, en este caso de los herodianos y de estos discípulos fariseos, era hipocresía. Y su fingida lealtad al César también es hipocresía. ¿Ok? En Juan 19:15, por ejemplo, tenemos un texto que dice: pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César, ¿no? Este es unas horas o unos pocos minutos antes de que finalmente el Señor Jesús fuera llevado al Gólgota, ¿no? Y ahí tenemos las palabras de ellos. Aparentemente, ¿no? Con un respeto, ¿no? Una lealtad profunda al César, pero lamentablemente esto era solamente de los labios para afuera. En su mente y en su corazón, los fariseos no gustan de los romanos. El imperio es un parásito para ellos que se tiene que extirpar, ¿no? Y bueno, ni hablar de otras sectas como la secta de los celotes, por ejemplo, ¿no? Que eran mucho más extremos todavía, prácticamente terroristas ya en la sociedad judía de la época. Pero evidentemente ellos no gustaban del César, del emperador, ¿no? Y de los soldados romanos y toda la opresión que se ejercía sobre ellos, ¿no? Quizás para mantener su estatus social, ellos trataban de sobrellevar las cosas, pero finalmente esa lealtad es mera hipocresía, ¿no? Entonces, ahorita mismo que vienen con esta pregunta, ¿no? Lo que realmente el Señor Jesús va a hacer es exhibir cuán hipócritas son, ¿no? Se trata de una lealtad superficial, ¿no? Solamente de labios para afuera. Entonces, en el verso 22 tenemos esa pregunta: ¿no nos es lícito dar tributo a César o no? ¿No? Y él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Ok? En varias ocasiones Jesús les había demostrado su omnisciencia, es decir, su conocimiento absoluto
al mostrar que él sabía los pensamientos de la gente. Así que obviamente nadie aquí lo va a venir a sorprender o a tratar de engañar. Así que no había ninguna excusa, ¿no?, para estos que llegaron fingiendo piedad y proponiendo una pregunta tan capciosa. Realmente lo que está declarando Jesús sobre ellos es que son malintencionados, son unos hipócritas, ¿no? Son unos descarados, y lo único que pretenden es ponerle una piedra de tropiezo para que él caiga. ¿Por qué me tentáis? ¿Ya? Bien, entonces, después de haber mencionado esto, también quiero mencionar un poquito sobre los tributos romanos. ¿Ya? En Mateo 22, del 15 al 22, tenemos la discusión en el libro de Mateo sobre el pago de los impuestos. Ya dijimos que eso también está en Marcos y en Lucas, Marcos 12, 13 al 17 y Lucas 20, 20 al 26, ¿no es cierto? Y esta va a ser una de las tres confrontaciones que fueron iniciadas por los oponentes de Jesús. ¿Ok? ¿Cuáles son las otras dos? Bueno, esta es la primera, la interrogante sobre si se debe o no dar tributo al César. Luego tenemos en Mateo 22, 28 sobre la resurrección, ¿no? Ellos hicieron también otro argumento para que Jesús hablara acerca de la resurrección, un tema que pues para los fariseos tampoco es algo que se cree, ¿no? A ver, Mateo 28. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Bien, en este caso en particular estamos hablando de los saduceos, quienes dicen que no hay resurrección. Ellos son los que no creen en la resurrección, me retracto. ¿Ok? Son los saduceos los que no creen que hay resurrección, los fariseos sí creen en eso. Y esta va a ser la segunda confrontación. Ellos le van a preguntar de quién será, de quién de los 7 hombres que fue esposa de esta mujer, ¿no? Estará con ella cuando venga la resurrección. Entonces Jesús responde que ellos erraban ignorando las escrituras. Entonces esa es la segunda confrontación, y la tercera es sobre cuál es el gran mandamiento en la ley, ¿no? En Mateo 22, 36. Entonces el tributo va a ser la primera confrontación que van a hacer con Jesús, en este caso los fariseos, los herodianos, los ancianos, etc., ¿no? Pero obviamente estamos observando cómo toda la clase religiosa de las diferentes los no tan religiosos, ¿no?, los más políticos como son los herodianos, vienen en una confrontación directa hacia el Señor, ¿no? Todo con la intención de socavar su autoridad y su buen testimonio. Entonces, respecto al pago de impuestos, respecto al pago de los impuestos, era un asunto sobre lo cual los judíos estaban fieramente resentidos. ¿Ok? Cualquier judío patriótico estaría resentido con el imperio, con Roma, con sus ejércitos, y por supuesto también no estaban para nada a gusto con pagarle tributos a Roma. ¿Ya? Pues era el símbolo de su subyugación política, ¿no? Finalmente están sometidos al poder de Roma. Y esto es algo que a ellos no les agrada. ¿Okay? Y como dije, incluso habían algunos movimientos de gente terrorista que se oponía abiertamente al imperio, ¿no? Y se formaban grupos sediciosos contra el imperio. De hecho, unos 25 años antes, una revuelta principal en contra de este impuesto fue iniciada por un líder galileo popular llamado Judas. De él leemos en Hechos 5:37, dice: después de este se levantó Judas el Galileo,
en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Este Judas levantó una revuelta importante, ¿no?, contra el imperio, especialmente en torno a los impuestos. Y posiblemente los celotes se inspiraran en este Judas Galileo para empezar su movimiento, ¿no?, en contra de este gobierno. Así que esta preguntita que le han hecho al Señor, por supuesto que es una pregunta capciosa. Y cuando le dicen, ¿no?, ¿es lícito dar tributo al César o no? Implicaría dos cosas. Por un lado, apoyar el impuesto sería no patriótico, antipatriótico, y por lo tanto admitir esto implicaría perder influencia entre los judíos, ¿no?, quienes evidentemente han desarrollado una gran simpatía por el Señor. Por otro lado, oponerse al impuesto sería peligrosamente político, ¿no?, en el sentido de que tratándose de él como un líder popular galileo, ¿no?, para él eso sería muy contrario. Los impuestos fueron introducidos en medio de gran resentimiento y oposición, y seguían siendo impopulares. ¿Se opondría Jesús a ello y entonces quizás sería arrestado como rebelde? ¿O lo apoyaría y entonces perdería el apoyo del pueblo? Lo que Jesús hace es pedir una moneda, ¿no? Él dice, mostradme la moneda del tributo. Ahí está. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Ahí está. Bien. Jesús pidió una moneda no porque no tuviera ninguna moneda, sino para demostrar un punto. Demostrarles que ellos mismos usaban el dinero del César. ¿Ok? ¿Ustedes tienen monedas? Por supuesto que sí. Acá tengo una, diría alguien. Bueno, ¿y por qué tienes esa moneda? Bueno, porque lo usamos para poder comerciar, para poder negociar, poder comprar, etcétera, etcétera. ¿No? Es la moneda que circula, lo que es con lo que se nos paga por el trabajo que realizamos, es la cuota de nuestro salario, ¿no? Un denario era el pago de un jornalero. Entonces, el denario de plata llevaba la imagen del César de un lado y del otro lado la diosa de la paz. Y tenía la siguiente inscripción: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto sumo sacerdote. ¿Ya? Entonces, evidentemente la gente podía sacar de sus bolsillos monedas, ¿no?, que en las que estaban acuñadas la imagen del emperador. Entonces, la intención de Jesús es decirles que, en primera instancia, ustedes usan, ¿no? Ustedes usan el dinero del César, en pocas palabras. Así que si la gente usaba las monedas de César, ¿tenía o no la obligación de pagarle a él lo que se le debía? La respuesta es implícita, claro que sí. Pero entonces Jesús fue más allá de la pregunta original. El pueblo también tenía una deuda paralela con Dios. Ellos preguntan, ¿se le debe dar tributo al César? Bueno, deme una moneda. Y al ver en la moneda la cara impresa del César en la moneda, implicaría que sí, ¿no? Finalmente ustedes administran su dinero, ¿no es cierto? O los recursos provistos por el César. Sin embargo, Jesús va a complementar la respuesta diciendo que si al César se le da lo que a él le corresponde, pues también se tiene que dar a Dios lo que a él le corresponde. Quizá el pensamiento de que el pueblo es una acuñación de Dios
le transmitiría, ¿no?, a los ciudadanos de esta ciudad celestial el compromiso de comportarse, de hacer las cosas de tal manera que puedan dar honra a aquel que es su gobernante supremo, ¿no es cierto? Bien. Y nosotros, los creyentes, los cristianos, por supuesto, que llevamos el sello del Espíritu Santo, ¿no?, que es las arras de nuestra herencia, como dice el apóstol Pablo, la señal de que le pertenecemos al Señor. Por lo tanto, como ciudadanos del cielo, tenemos que comportarnos como se debe. ¿Ok? Al pedirles que le demostraran un denario, los expuso como hipócritas, puesto que ningún judío patriótico debiera estar llevando dicha moneda. ¿Ok? Porque si no gustan del emperador, no gustan del imperio, no gustan de los soldados que los oprimen, entonces ¿por qué cargan consigo las monedas, el dinero, ¿no? Tampoco deberían cargar el dinero del emperador, pero de hecho llevaban esas monedas, ¿no? El tener la imagen del emperador en las monedas era un símbolo de idolatría también, ¿no? En las monedas estaba la inscripción Hijo de Dios, ¿no? O Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto, sumo sacerdote, Hijo de Dios, ¿no? Estaba la pretensión de eh, exaltar al emperador a la posición de Dios. Entonces, si estaban usando el dinero del César, que le paguen sus impuestos. De esta manera Jesús distanció decisivamente de la posición de los celotes, ¿no?, infiriendo que la lealtad a un gobierno pagano no era incompatible con su lealtad hacia Dios. Jesús no dijo que lo que se debería hacer cuando las dos lealtades estuviesen en conflicto. Pero obviamente esto va a quedar implícito por algunos otros ejemplos. ¿Okay? El cargar entonces en sus bolsillos, en sus alforjas, en sus bolsas, las monedas del César, era una clara evidencia de que ellos tendrían que asumir sus responsabilidades de pagar sus deudas, de pagar sus tributos para con el emperador, ¿no es cierto? Con el cual estaban plenamente identificados porque lidiaban con eso todos los días. La respuesta de Jesús significaba que si vamos a disfrutar los beneficios de un Estado, tendremos que pagar el precio en la forma de impuestos, o etcétera, ¿no? Es decir, asumir todos los compromisos y todas las responsabilidades que conllevan, ¿no?, ser parte de la autoridad impuesta por las autoridades investidas con tal autoridad. Pero la estocada de su contestación dio en el blanco, según la opinión de los fariseos y los herodianos. Sí debemos dar al César lo que le pertenece. Y si lo hacemos, entonces también debemos darle a Dios lo que es de él. Cosa que ellos no estaban cumpliendo. Por un lado, siempre mantenían una postura rebelde hacia la autoridad. Por otro lado, de una forma similar también se oponían a la autoridad de Dios mismo, ¿no? Y en este caso, abiertamente al oponerse a su enviado, a su hijo, a su unigénito. Al observar mandamientos de hombres, al guardar tradiciones y no lo que Dios había establecido realmente en su palabra. Ahora, como dije, cada libro, tanto Mateo, Marcos y Lucas, fueron redactados en un determinado momento, pero los tres fueron redactados más allá del año 60 después de Cristo. Entonces estamos hablando más o menos unos 30 años después de
que Jesús ministrara en todo el territorio del pueblo de Israel, ¿cierto? Por lo tanto, el escenario en el que se escriben cada uno de estos libros es uno en el que el Imperio Romano está ejerciendo un poder mucho más agresivo, mucho más fuerte, especialmente sobre los cristianos. La iglesia estaba siendo perseguida, por un lado estaban los judíos y por otro lado, ¿no?, una opresión muy fuerte ya que se está empezando a sentir debido al Imperio Romano. Entonces, este texto tendría un significado más profundo, aunque no se menciona eso, ¿no? Es decir, en el contexto inmediato, cuando Jesús profiere esta declaración de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, evidentemente está hablando con las autoridades religiosas, fariseos, ancianos, saduceos están en el contexto también, los herodianos, quienes son una facción un tanto política, pero judíos que tienen afinidad con Herodes y con el Imperio Romano, ¿no? Y con lo que Jesús está lidiando es con una falsa lealtad, con una hipocresía, ¿no? De pseudo ciudadanos que dicen estar sometidos a la autoridad del emperador, pero que con sus hechos y sus palabras abiertamente lo niegan, ¿no? Solamente cuando quizás están frente de algún gobernante o de algún soldado, ellos les rinden pleitesía, pero cuando estos se dan la vuelta, ellos están casi listos para clavarles un puñal en la espalda. Y además para confrontar su hipocresía religiosa, ¿no? Y por supuesto, para los que escuchan toda esta ponencia, dándoles el Señor Jesús un mensaje, ¿no? Que hay que darle a César como autoridad, que es lo que le corresponde, pero también hay que darle a Dios lo que le corresponde. Bien, en el caso del César, los tributos, los impuestos, porque de todas maneras se está disfrutando de lo que sea que el imperio esté ofreciéndoles a ellos como gente sobre la cual están, sobre los cuales se ejerce su autoridad, ¿no? Muchos privilegios, muchos derechos, ¿no? Como también, por supuesto, muchas responsabilidades. Y por supuesto que a ellos les gustaría disfrutar de los derechos y los privilegios, pero no de las responsabilidades. El Señor Jesús está diciendo, tenemos que someternos. Bien. Entonces, denle a César lo que es del César. Pero en el contexto de cada libro, los cristianos también, propiamente, los cristianos tendrían que estar dispuestos a, por más difíciles que fueran las circunstancias, a estar sujetos, a estar sometidos a las autoridades superiores. Incluso el apóstol Pablo recomendaría que hay que orar por ellos, ¿no? Para tener tiempo de tranquilidad, de paz. Pues ellos, como autoridades, como gobernantes, tienen el poder, por supuesto, para o bien mantener la paz o empezar el conflicto y la guerra, ¿no? Entonces, esas oraciones de intercesión de parte de los cristianos seguramente llegarían a la presencia del Señor, y de alguna u otra manera, ¿no?, Dios promovería esa paz tan deseada. ¿Para qué? Para que los cristianos continuaran haciendo el trabajo que hacían como siervos del Señor, ¿no? Además de, obviamente, tener la tranquilidad de vivir en un ambiente, en un territorio, lejos de la persecución, lejos del dolor, lejos de la muerte. Bien, pero sabemos que
en breve la persecución se va a desatar muy, muy agresivamente. ¿Ok? Entonces es muy interesante, ¿no? Si como ciudadanos, como polites, en este escenario nos aseguramos de hacer lo que nos corresponde como cristianos, como hijos de Dios, y nos aseguramos a su vez de comportarnos de una forma digna frente a las autoridades superiores, por supuesto que vamos a recibir honra, vamos a recibir recompensa, vamos a tener tranquilidad, vamos a tener paz. Podemos disfrutar de todos los derechos que nos corresponden por estar sometidos a la autoridad de esta gente, este imperio, ¿no? Pero si no, Pablo diría en Romanos capítulo 13, y es una amplia sección que Pablo cubre, sobre todas las responsabilidades que les corresponden a los cristianos al estar sometidos a las autoridades superiores. Y si no lo hacen, si no asumen sus compromisos, si no pagan sus impuestos, si no se comportan de una forma honorable como ciudadanos, pues van a tener que sufrir las consecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos celotes, esta gente que abiertamente se levantaba en armas contra el imperio, obviamente tendría que pagar las consecuencias y muchos morían en la hoguera, ¿no? O crucificados, considerados como sediciosos. Bien, y en realidad, el que el Señor Jesús muriera en esa cruz, ¿no? Terrible, transmitía también un mensaje para aquellos que visitaban Jerusalén, ¿no? Pues era una forma de transmitir un mensaje a la gente a comportarse como debían hacerlo, y a no causar conflictos y a no causar problemas, porque si no, miren lo que les pasa, ¿no? Obviamente Jesús no hizo nada para vencer la cruz, pero había un mensaje, ¿no? Detrás de ese acto de juicio que finalmente se ejecutó contra el Señor, o que se ejecutaba comúnmente en el imperio, a través de todo el imperio, en una forma de aleccionar, ¿no? Aquellos que querían emprender en la vida criminal, ¿no? O empezar a hacer cosas que atentaban contra las normas de conducta de una ciudad, un pueblo que estaba sometido a la autoridad del emperador, ¿no? En una forma de regular la conducta. Bien, entonces los cristianos, en el contexto de cada libro, al leer o al escuchar esta declaración dada por el Señor Jesús 30 años atrás, seguramente les traería lecciones importantes sobre lo que les correspondería hacer, ¿no? Como ciudadanos. Por un lado, como ciudadanos de un territorio gobernado por, en este caso, los romanos, ¿no? O las autoridades pertinentes delegadas por el imperio, ¿no? Pero también de sus responsabilidades como ciudadanos del cielo. Y estoy convencido de que nuestra identidad como ciudadanos del cielo, como cristianos, como hijos de Dios que somos, nos ayuda a regular nuestras conductas como ciudadanos en un determinado territorio, en un determinado territorio limitado por fronteras, en un país, en una comunidad, en un distrito, donde hay reglas, donde hay responsabilidades y compromisos que cumplir. ¿Ok? Entonces, el cristiano debe ser el mejor ciudadano en un determinado lugar donde sea establecido para vivir, para desarrollarse como una persona social. El cristiano debería caracterizarse por ser el mejor de los ciudadanos.
Eso haría la diferencia. A que un cristiano, ¿no?, esté constantemente peleándose con la policía, constantemente esté oponiéndose al gobierno, constantemente esté soliviantando a la gente para que estos se rebelen, ¿no?, para que estos se levanten en armas, para que estos incumplan sus responsabilidades. Eso no dice nada bueno de aquellos que dicen ser hijos de Dios. Bien, entonces, era mi intención con esto aclarar esta primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el significado de la expresión dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Evidentemente tenemos que asumir nuestras responsabilidades con el Señor, pero también con las autoridades o los gobernantes del territorio que habitamos. No podemos rehuir o escapar a las responsabilidades y compromisos que tenemos como ciudadanos. Tengo que pagar mis impuestos, tengo que pagar mi autoavalúo, tengo que pagar mis servicios, tengo que respetar a la policía, tengo que asumir todo lo que se requiere de mí como un habitante de un determinado lugar. Porque si no hago eso, si rompo las leyes, si rompo las normas, si transgredo los principios, entonces voy a tener que pagar el precio. Ahora, en nuestra próxima lección vamos a cubrir la segunda y posiblemente la tercera pregunta. Si Jesús estaba siendo indiferente o rebelde en relación al poder político y militar del imperio con esta declaración. Creo que de alguna manera ya hemos también respondido a esta pregunta, pero quiero hacer un énfasis particular y cerrar con esta reflexión en base a la declaración que el Señor Jesús hizo en determinado momento, tanto en Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Nada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bien, recuerden que si hay preguntas o comentarios las pueden hacer, siéntanse en la libertad de hacerlo y con mucho gusto estaremos dando respuesta a ellas en nuestras próximas transmisiones. Muy bien, quiero darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta este momento. He disfrutado examinando con ustedes estos pasajes, espero que ustedes también. Y con el favor de Dios nos reencontramos en una próxima transmisión. Que el Señor los bendiga muchísimo. Esto ha sido a tiempo y fuera de tiempo. El Señor los bendiga ricamente. A tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios para ti. Un programa en el que la palabra de Dios es proclamada, presentándote una variedad de temas doctrinales, morales, alentadores y devocionales para la edificación del espíritu y para fortalecer tu relación con Dios.